En el puesto número 2, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió que una eventual intervención militar de Estados Unidos en la isla provocaría un baño de sangre de consecuencias incalculables. La declaración se produjo tras reportes de inteligencia citados por medios estadounidenses que acusan a La Habana de haber adquirido drones con capacidad para atacar objetivos cercanos, incluida la base de Guantánamo y zonas de Florida. Guantánamo. Eso. Muchas gracias, Nico. No me di cuenta. Y zonas de Florida. El gobierno cubano rechazó las acusaciones y denunció que Washington estaría construyendo un expediente fraudulento para justificar una escalada militar y económica. La tensión sucede en medio de una grave crisis energética en Cuba, nuevas sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y una creciente presión de la administración de Donald Trump sobre el régimen cubano. Y acaba de llegar Camilo Espinosa. El rey del facto. Buenos días. Oye, 300 drones, dice un reportaje de Axios, con fuentes, eso sí, hay que aclararlo, con fuentes de la inteligencia norteamericana. Es decir, no es como que Cuba haya anunciado la compra de 300 drones y en general no son elementos de carácter militar que no se suelen revelar. No sé si tenemos el reportaje de Axios ahí para verlo en pantalla, pero es la información que más o menos recientemente llega, y a lo mejor eso explica también las declaraciones de Díaz-Canel. Que Díaz-Canel básicamente le ofrecieron combo y dijo, bueno, aquí estamos. Esa es la dinámica, en dinámica diplomática Así internacional. están. Así está Cuba con Estados Unidos, un eje que se abre, y en una situación también en la que Estados Unidos pretende, ahí lo estamos viendo, digamos, cerrar el conflicto con Irán por el estrecho de Hormuz, y una vez que eso esté listo, se aventuraría, digamos, a esta nueva aventura militar en el extranjero. Lo de Irán sigue, digamos, ahí latente. Acaba de decir Donald Trump esto de que suspendió un ataque militar en Irán justamente para darle más tiempo a las conversaciones que están sosteniendo con ese país, digamos, para resolver el conflicto que ya se arrastra por varios meses. En ese sentido, este trasfondo geopolítico que tú mismo explicabas, hay un análisis de la profesora Guadalupe Correa Cabrera, especialista en política y gobierno de la Universidad George Mason, que dice que no es una disputa bilateral, sino que tiene que ver con la presencia y ubicación geográfica de Cuba como estrategia para cualquier país que busque influencia en el hemisferio occidental. Por eso mismo hay que ver las alianzas de La Habana con potencias rivales de Washington, como Rusia, China e Irán. Correa Cabrera advierte que no se trataría simplemente de una guerra entre Cuba y Estados Unidos, sino un conflicto más amplio vinculado a disputas globales y nuevas formas de guerra irregular. No estamos hablando de una guerra entre Cuba y Estados Unidos, sino un conflicto global que involucra a otras naciones. O sea, podría ser una caja de Pandora. Es que es bien interesante porque el que le vendió los drones a Cuba fue Rusia. Ese es el negocio. O sea, ahí hay intereses evidentemente creados. Relaciones entre Rusia y Cuba que se remontan a los tiempos de la Unión Soviética. La Unión Soviética fue un sostén de Cuba desde la revolución en adelante, y entró en crisis para el llamado periodo especial, cuando se cae, ¿cierto?, el muro, se derrumba la Unión Soviética, pero en general los nexos con la Rusia que viene posteriormente siempre se han mantenido al menos a nivel... y en general con los países que no son del eje Estados Unidos. Son negocios... es curioso, pero ¿se acuerdan cuando Fidel Castro usaba estos buzos Adidas? Sí, po. Sí. Y era justamente porque Adidas no es una empresa estadounidense, sino que... Alemana. Claro, es alemana. Entonces se podían dar... Por ejemplo, las ampolletas eran Philips. Había toda una dinámica. Los implementos, por ejemplo, los implementos médicos también venían de... Como existía el bloqueo estadounidense, llegaban desde otra parte del mundo. China en los últimos años también ha tenido bastante influencia en negocios con Cuba, y en el tema armamentístico Rusia sigue siendo un sostén importante para la isla. Una isla que está con bastantes problemas económicos, problemas humanitarios, desde el bloqueo del petróleo, que ha sido un tema no resuelto. Se mantienen, digamos, las situaciones energéticas, la crisis energética que está viviendo Cuba hasta el momento. Así que hay que ver ahí cómo esto se desenvuelve. Lo que dijo Díaz-Canel tiene que ver mucho con
algo que es épico o darle cierta épica a la resistencia a Estados Unidos. Y recordemos que tuvo materialización en su momento con ataque a la Bahía de Cochinos, también lo que ocurrió en Playa Girón, en fin, todo eso que le da cierto una épica distinta a lo que ha ocurrido en Cuba y en estos conflictos, estos intentos de invasión que han habido y que históricamente al menos Estados Unidos ha fracasado una y otra vez. Vamos a estar atentos a lo que esté sucediendo en el escenario internacional. Un último dato que se me está escapando. Dicen también desde la inteligencia estadounidense que estos 300 drones serían suficientes para atacar Florida. Wow. Y esa es la alerta que le están poniendo, tal vez buscando un justificativo también para justamente reaccionar en ataque hacia la isla. Se está como preparando un escenario, da la impresión. Y un detalle, que Putin llegará a China días después de la partida de Trump. Menos de una semana después de que Xi Jinping extendiera la alfombra roja para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el líder de China va a recibir otro invitado de honor y esta vez se trata de un aliado cercano, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que tiene previsto llegar este martes a la capital china para una visita de Estado claramente diseñada para mostrar la alineación entre Beijing y Moscú ante la agitación geopolítica mundial. Para que ahí tengamos ojito que puede pasar de aquí a mañana. Así que eso está... Una reunión de aquellas. Sí, y se van a soplar cositas que y no, se pues y después de que estuvo con Donald Trump. Sí, pues. No, se está ordenando el mapa. Vamos a ver todo eso.